¿Hasta dónde serías capaz de llegar para darle una vida mejor a la persona que más quieres? ¿Serías capaz de destruir la vida de cientos de personas si con ello pudieras salvarla de tu propia familia? Porque esa es exactamente la decisión que tuvo que tomar Rainer Braun. Desde el comienzo de la serie reconocemos al titán acorazado como uno de los principales responsables de la tragedia que cambia para siempre la vida de nuestro protagonista. Es él quien, junto al titán colosal, encabeza el ataque contra el Muro María, destruyendo la puerta frente a los ojos de Eren y permitiendo la entrada de los titanes. Aquel día, la humanidad se vio obligada a retroceder, perdiendo una gran parte de su territorio. Pero el rechazo que sentimos hacia él no hace más que aumentar cuando descubrimos la verdad. El mismo titán acorazado que había obligado a la humanidad a refugiarse tras el Muro Rose era, en realidad, Rainer Braun. El mismo Rainer que había compartido años de entrenamiento con Eren. El mismo que decidió unirse al cuerpo de exploración. El mismo que parecía compartir los ideales de nuestros protagonistas. El mismo que actuaba como un hermano mayor para el resto de los cadetes. ¿Cómo era posible que quien parecía dispuesto a dar la vida por sus compañeros fuera, al mismo tiempo, uno de los responsables de intentar exterminar a toda la humanidad que vivía entre los muros? En ese momento solo podíamos sentir dos cosas: odio y una enorme confusión. No entendíamos por qué Reiner hablaba como un soldado de la humanidad mientras confesaba haber destruido los muros. No entendíamos qué podía llevar a una persona a cometer semejantes atrocidades. Y no sería hasta el arco de Marley cuando Hajime Isayama decidiría mostrarnos la verdad. Una verdad que cambiaría por completo la forma en la que veíamos a Reiner. La verdadera razón de Reiner. Toda la perspectiva que teníamos sobre él cambia cuando conocemos su pasado. Descubrimos que Reiner nunca luchó por placer. Nunca disfrutó destruyendo los muros. Nunca quiso convertirse en un monstruo. Todo comenzó mucho antes. Comenzó siendo un niño eldiano que había nacido dentro de un gueto, condenado desde el primer día únicamente por su sangre. Un niño que veía cómo su madre vivía humillada cada día por pertenecer al pueblo eldiano, y que solo tenía un objetivo: darle una vida mejor. En Marley existía una única forma de conseguirlo: convertirse en un guerrero. Solo aquellos que heredaban uno de los 9 titanes obtenían el reconocimiento suficiente para que sus familias fueran nombradas eldianos honorarios y pudieran abandonar parte de aquella vida de discriminación. Para Reiner aquello era mucho más que un sueño. Era la única esperanza de liberar a su madre. Por eso entrenó desde niño. Por eso soportó todo tipo de humillaciones. Por eso estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y cuando finalmente fue elegido como guerrero, aceptó una misión que cambiaría para siempre su vida: infiltrarse en la isla Paradis, destruir los muros y recuperar el titán fundador. El precio de cumplir su sueño. Pero aquello que comenzó como una misión terminó convirtiéndose en una condena, porque durante años convivió con las mismas personas a las que debía destruir. Rió con ellas, entrenó con ellas, las protegió. Las vio convertirse en sus amigos, y aún así, sabía que algún día tendría que traicionarlas. Fue precisamente ese conflicto el que terminó rompiendo su mente. Reiner dejó de saber quién era realmente. ¿Era el guerrero marleyano? ¿O era el soldado del cuerpo de exploración? Vivió tanto tiempo fingiendo ser una persona distinta, que terminó creyéndose ambas, y cuando finalmente reveló la verdad, ya era demasiado tarde para volver atrás. No tardó en conseguir aquello por lo que había luchado toda su vida. Se convirtió en un guerrero. Marley reconoció a su familia como eldianos honorarios y, en teoría, había cumplido el sueño que lo había acompañado desde niño. Había sacrificado su infancia. Había entregado su humanidad. Había destruido la vida de miles de personas para conseguir exactamente aquello que buscaba. Pero cuando por fin lo consiguió, descubrió que ya no era capaz de vivir con ello, porque el verdadero castigo de Reiner nunca fue enfrentarse a Eren, ni ser perseguido por la humanidad, ni siquiera arriesgar su vida en cada batalla. Su verdadero castigo fue tener que convivir cada día con el peso de sus propias decisiones. Cada vez que recordaba a Marco,
cada vez que pensaba en los compañeros con los que había convivido durante años. Cada vez que veía el rostro de Eren, Armin o Mikasa, recordaba que él había sido quien había destruido sus vidas, y comprendió que ya no existía ninguna victoria capaz de borrar todo aquello. Por eso, cuando volvemos a encontrarnos con Reiner años después, ya no vemos al guerrero orgulloso que quería convertirse en un héroe. Vemos a un hombre completamente roto, un hombre que incluso llega a desear su propia muerte, no porque fuera un cobarde, sino porque había llegado a odiarse más de lo que nadie podría odiarlo jamás. Y es ahí donde Isayama consigue algo brillante. Hace que dejemos de ver a Reiner como el monstruo que destruyó los muros, para empezar a verlo como otro niño al que también le arrebataron la libertad. Porque Reiner nunca fue un hombre malvado que disfrutara haciendo sufrir a los demás. Fue un niño que creyó que estaba salvando a su madre, y terminó perdiéndose a sí mismo por el camino. Y quizá esa sea la mayor tragedia de Attack on Titan. No que existieran monstruos, sino descubrir que muchas veces los monstruos también fueron niños que solo intentaban proteger aquello que más amaban.